Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Buenos días, ¿cómo están? Me siento un poquito más cerca del cielo hoy. Estoy con unos metritos. Los que no se han dado cuenta, tenemos plataforma. Muy chévere, muy bonita. Les felicito a los que trabajaron aquí y los que siguen trabajando en la obra del Señor. ¿Ya saludaste al vecino, al hermano que está al lado tuyo? ¿Saludaste? Es el momento de saludito, ¿no? Eso. Buen saludito. En mi país saludamos con ósculo santo, es decir, con un beso. Los hombres. Saludamos con un besito. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno. Vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Es la continuidad del capítulo 3, realmente parece que fuera uno solo. En el capítulo 3, como se predicó el domingo pasado, hubo la curación de un cojo y vean tanta repercusión por la sanidad de este hombre que uno se pregunta, estoy haciendo algo bueno y tenemos estos asuntos, estas repercusiones por la sanidad. Entonces vamos a leer todo el capítulo y nos vamos a concentrar en la oración al final del mismo. Entonces dice la palabra del Señor: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000, o sea que tuvo que ser más, porque está señalando las cabezas de familia. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, es decir, la crema innata del liderazgo religioso. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Imagínense la pregunta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos están interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús,
Pero Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlo otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, y también los apóstoles le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Qué les parece? Es bonito leer todo un capítulo entero de la palabra, ¿no? Ese ejercicio lo estamos haciendo también en el Redil de Oriente y en el Redil de Estadio. Estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros palpar algo de lo que estos hermanos de la iglesia primitiva vivieron en sus primeros comienzos? Ustedes están en etapa de comienzos, de inicios, aunque llevan unos añitos, quizás ahí demorados por la pandemia que se les cruzó en el camino, a todos se nos cruzó, pero cuando uno empieza una obra se nota aún más. Pero qué bueno caminar con el Señor, con este texto, y poder experimentar apenas un saborcito de lo que estos hombres están experimentando. No es un texto fácil en el sentido de que ¿quién va a querer, al final de cuentas, que después de hacer algo bueno por un hombre, la sanación de un hombre, tenga tantas repercusiones físicas, maltrato, insultos, cárcel? ¿Quién quiere eso? Entonces uno se pregunta, ¿no? Si yo estoy haciendo algo bueno, me merezco algo mejor. No me merezco sufrimiento adicional. Entonces, las dos consecuencias claras que vemos en este capítulo de lo que pasa acá con la sanidad de un hombre, en primer lugar es la cárcel y la persecución, y en segundo lugar es la continuidad, la férrea continuidad de la predicación del Evangelio. La oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios. Si ustedes vuelven a leer en sus casas
Y se los recomiendo. Vuelvan a leer el capítulo. Ustedes van a notar la férrea persistencia de Pedro y Juan de seguir predicando el evangelio a los perdidos. Ese es algo que está en el meridiano, en el centro de sus vidas, la continuidad. Nada me va a dejar, nada me va a impedir que yo siga predicando el evangelio. Por eso es muy llamativo, hermanos, que mientras nosotros, como iglesia contemporánea, nos esforzamos por hacer cosas buenas, digamos, tener un lugar precioso como este, adornarlo, tener cosas llamativas, el tener el edificio más hermoso. La preocupación de la iglesia debe seguir siendo la predicación del evangelio a los perdidos. Eso es lo que nos enseña aquí. Y noten que esta iglesia primitiva se reúne donde se le abren las puertas. Y uno va a ver que en primera instancia van a la sinagoga, pero después van a las casas, se les cierran las puertas de la sinagoga y van a una casa, y se cierran las puertas de una ciudad y van a otra, y así. Pero siguen teniendo el centro, es la predicación del evangelio a los perdidos. Noten el asunto también de por qué surge toda esta controversia en el versículo 2, especialmente porque enseñan al pueblo, y enseñar al pueblo es darle más educación al pueblo. Y eso es algo que un líder religioso como esto no iban a permitir, que se les enseñara, que se les recordara especialmente lo que está anunciado acerca de Jesucristo, el Mesías. Eso no querían. Y ellos no estaban de acuerdo. Y segundo, porque anunciaban, juntamente con la predicación del Evangelio, están anunciando, diciendo que Jesús resucitó. Y es curioso porque en ese grupo están los saduceos. Y si ustedes recuerdan, los saduceos eran contrarios, no creían en la resurrección. Entonces es una oposición obvia que surge por la constante predicación del Evangelio, y que obviamente los líderes religiosos no están de acuerdo. Ese día, luego de predicar, anunciar el Evangelio y de sanar a este cojo, que el texto dice que llevaba 40 años en esas, el resultado fue predecible, y durmieron en la cárcel porque la oposición se levantó. Ahora, eso es lo que el Señor les enseñó a ellos. En San Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es decir, si tú eres seguidor de Jesús, si tú sigues a Jesús, y dice 2 de Timoteo 3:12, a los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Esto no es nuevo, esto es algo que la palabra nos lo recuerda, pero a nosotros nos cuesta digerir esto, que si uno viene a la iglesia, que si uno hace las cosas bien, que si uno predica el evangelio, que si uno hace algo bueno por el vecino, hace un servicio al vecino, pues le va a ir bien a uno, y uno nunca va a aceptar este tipo de persecución por hacer lo bueno, por hacer lo que el Señor quiere. Estaba en un tiempo de oración en la iglesia y una señora empezó a hablar y ella palabras de ella, visualizaba un mundo de amor y un mundo mejor que lo que vemos. Un mundo de amor y alegría, que ella veía eso. Y yo, como a mí no me gusta quedarme callado, aunque no siempre, yo trato de ser muy prudente, pero cuando escucho una cosa así, yo le dije, eso no es lo que promete el Evangelio. Porque el Evangelio dice que si uno sigue, si vivimos piadosamente, por seguir a Jesús, vamos a tener persecución. Porque en el mundo vamos a tener aflicción, eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Pues ella me replicó y
Y yo me quedé callado, yo dije, no voy a seguir discutiendo, después hablaré con ella. Lo que dice el Señor, en el mismo libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que ese es el contexto, porque nosotros necesitamos, como los apóstoles, seguir predicando el Evangelio a los perdidos. Eso es lo que insisten mucho. Necesitamos decirle al pecador que necesita un Salvador y que el Salvador ya ha venido. Porque necesitas ser rescatado del pecado y de las consecuencias eternas. La humanidad no necesita vivir mejor. Con todo que eso es bueno. No necesita las mejores leyes. Muchas veces ni las cumplimos. No necesitamos más derechos. No necesitamos mensajes de superación personal, de motivación. No necesitamos mejorar la autoestima, aunque eso es bueno. No necesitamos mejorar nuestra visión de nosotros mismos. Incluso ni siquiera renovarnos. Claro que todo eso sí nos hace mejores seres humanos, pero no resuelve el problema de fondo, que nuestros corazones necesitan el perdón del Señor y que el ser humano necesita el Salvador. Cada día cuando me levanto, el solo abrir los ojos me pone en la circunstancia de que necesito el Salvador. Te necesito, Señor, porque lo que tengo delante no sé cómo hacerlo. Necesito verte con mis ojos espirituales. Necesito encontrarme en tu palabra para que tú me orientes. Necesito el Salvador. Por eso, lo que ellos encuentran como salida a esa opresión de la persecución es la oración. Ahora, es una oración bien distinta a las nuestras, a las oraciones que muchas veces yo hago en mis comunidades, y el Señor me redarguía en estos días al preparar este texto. Por un lado, porque no es una oración individualista, es una oración corporativa, pero también es intimista. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos van, Pedro y Juan, salen de la cárcel y en aquel día lo mejor que encuentran es ir, como dice el texto, a los suyos. Nota el verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron. Porque en los suyos encuentran la posibilidad de intimar con Dios. Por eso no es una oración individualista. Aquí es una oración corporativa, pero sí es una oración que surge de una intimidad con Dios, en un nivel de confianza con el Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quiénes son los tuyos? Bueno, nosotros estamos, como les dije, no sé si la otra vez, les comenté que, creo que la otra vez estaba diciéndoles que estaba de trasteo o me iba a mudar de Medellín para San Antonio de Pereira, el mejor, yo digo esto en la iglesia donde estamos ahora, el mejor municipio del Rimanente Antioqueño. Y seguramente acá tengo que decir después de retiro. El mejor municipio después de retiro. Y es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro. Cuidado, digo lo contrario. Es ese círculo de intimidad, hermano, que tú puedes ir a los tuyos, a los 2 o 3.
donde tú puedes decir, tengo este asunto, tengo esta necesidad. Yo estoy, como les dije, de trasteo, ya nos mudamos, pero mi cabeza sigue todavía en Medellín porque ahí están mis amigos de la fe, los que yo puedo decir que oran por mí, que sé que oran por mí. En ese trasteo que hicimos, el camión de la mudanza rompió una parte ahí de metal de la unidad donde vivíamos y tocó. Bueno, conseguí un soldador, pero eso cobran caro y uno cuando está en mudanza la plata no alcanza, siempre está alcanzado. Y a conseguir el soldador, y me acordé que mi mecánico en Medellín, hermano en la fe, es soldador. Y me dice, tranquilo Raúl, yo voy. Pero el yo voy de mi hermano, pues las horas del mecánico no terminan nunca, los clientes le llegan muchos clientes a este hermano. Bueno, la cuestión que fue, al final fue, después de una semana fue, y me estaban presionando de la unidad, me llamaban por teléfono, eso no se arregló, Lo arregló, quedó perfecto, quedó muy bonito. Pero una cosa me impactó de este hermano. Cuando yo le dije, dime cuánto te debo. Y me mira así, yo no te voy a cobrar. No, pero tu trabajo vale, yo quiero pagártelo. Y le insistí, el forcejeo ahí. Ve a Raúl, me dice así. Usted es como un hermano para mí. Bueno, sí, soy un hermano en la fe, claro está, pero usted él lo que me quería decir es esa filial amigo, filial hermano, en la fe y en la sangre. Usted es un hermano para mí. Déjese molestar. No moleste más. Ese día yo entendí, yo tengo los míos. Esos que son entrañables, donde yo puedo llegar y abrir mi corazón y contar. Y esto es lo que hacen ellos, Pedro y Juan. Los suyos seguramente son los apóstoles, más los que se subieron el camino. En el aposento alto había un buen grupo de hermanos en el capítulo 1, ¿recuerdan? Pero son esos que te acompañan, incondicionales, que están contigo, que no te hacen sentir solo, que no te hacen sentir extraño, que los puedes llamar, que les puedes golpear la puerta de la casa y si no están ocupados te atienden y te abren la puerta de la casa. Estos son ese grupo de hermanos al cual uno puede ir en la oración. Ese grupo de hermanos, la característica es que eran hombres y mujeres que fueron llamados a estar con Jesús. En Marcos 3:14, que dice que el Señor los llamó para estar con Él. Y en segundo lugar, para predicar. Es decir, los tuyos son ese grupo de hermanos que te conocen bien, pero que están en intimidad con el Señor. Por eso no es oración individualista, pero sí es oración que surge de una intimidad con el Señor. No en vano, los discípulos no le piden a Jesús que les enseñe a predicar. Es interesante, Jesús predicaba muy bueno, el Sermón del Monte es tremendo. Pero ellos piden que Jesús les enseñe a orar. ¿Te recuerdan ese pasaje en Lucas 11:1? Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos.
¿Por qué? ¿Qué les cautivó de la oración de Jesús? Había algo en la oración de Jesús, algo muy especial, que ellos quisieron seguir desarrollando y que anhelaron orar como Jesús. Le escucharon, le vieron orar. Pero además Jesús los enseñó a contar. En cierta ocasión, en Marcos 6:30 dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron, le contaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Claro, ellos no cuentan las metidas de pata, ¿no? Pero bueno, le cuentan a Jesús como lo bien que le fue. Y Él les dijo, venid, apartados de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Ese día no pudieron descansar, pero estuvieron con Jesús y Jesús les enseñó. Entonces, encontrarse con sus hermanos, con los suyos, es algo natural. No es siquiera algo prefijado, es espontáneo. Encontrarse a orar, encontrarse a tomarse un café y orar. Es parte de la vida de los discípulos y debería ser parte de nuestra vida. Tener hermanos donde vamos y se nos escucha, se escucha el reporte semanal, cómo te ha ido, y que oren unos por otros. Hace unos días hemos estado con los jóvenes en la iglesia y es interesante que ellos tienen una dinámica semanal y es estricta. Van por cada uno de ellos diciendo cómo les fue en la semana y todos tienen que decir, aún el que no habla, fulanito, dime cómo te fue. Bien. ¿Qué es bien? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Hasta que algo sale. Pero me encantó esa dinámica del reporte, ¿no? De contar. David desarrolló esa intimidad muy, muy cercana con Jonatán. Era su amigo del alma. Pero David desarrolló, antes de la dinámica de amistad con Jonatán, desarrolló su dinámica de oración con el Señor. En las largas jornadas en el desierto, dice en el Salmo 161, lo menciono, un salmo muy bonito, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo, que more yo en tu tienda para siempre, me abrigue en el refugio de tus alas. Noten la cantidad de cuadros mentales, de cosas que nos imaginamos, alas, torre, refugio. ¿Qué es Dios para ti? ¿Quiénes son los tuyos? Esos que te hacen las preguntas difíciles, pero que también oran y te sostienen en oración y te preguntan, ¿cómo vas? En segundo lugar, esta oración es distinta por su temática. ¿Ustedes vamos a ponernos en el lugar de los discípulos? Han tenido una noche horrible. Han sido perseguidos, han sido maltratados, han estado en la cárcel. ¿Cuál sería el motivo de oración? Honestamente. ¿Cuál hubiese sido tu motivo de oración? ¿Protección? ¿Seguridad? ¿Descanso? ¿Justicia? Hazme justicia de mi adversario. Los salmistas oraban así, pero estos no oran así.
Su tema de oración, a ver, ¿cuál es el tema de oración? Y exactamente, es decir, cuando ellos mencionan los enemigos, es para mostrar que el Señor haga su voluntad con ellos y vuelva a ser, y que el Evangelio continúe. Pero el tema de oración es el señorío de Dios y la soberanía de Dios. Gran tema, ¿no? El asunto es que cuando tú estás sufriendo, por lo menos yo, no sé si mi tema es la soberanía de Dios. Yo pasé por esto, Señor, porque tú lo permitiste, estaba en tu plan que yo sufriera. Esta situación que estoy viviendo, Señor, estaba en tus planes, tu soberanía. Normalmente nos quejamos y si no lo decimos abiertamente, por ahí está escondidito el reclamo. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? La soberanía del Señor. Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A mí me sorprendió cómo es posible, ¿no? Que después de contar todo lo que ellos vivieron, seguramente con lujo de detalles, no aparezca una mención a esa situación, ese sufrimiento. A mí no se me hubiese pasado eso, porque cuando estoy así, mi oración no es pensar en Dios. Y aquí hay un principio. Cuando vas a orar, piensa a quién vas a orar. Cuando vas a orar, piensa a quién vas a orar. Y yo me he dado cuenta, Señor, muchas veces yo largo el motivo. Yo soy apresurado en mis oraciones. Yo hubiese dicho, Señor, mira, hazme justicia con estos tipos malos. Estos son malos, crueles. ¿Cómo es posible, Señor, que hacemos un acto de bondad, de sanación? Tú nos usas como instrumento de sanación y lo que nos devuelven es esto. No, Señor, haz justicia. El salmista a veces dice algo que yo no diría, ¿no? Pero dice, despierta. ¿Cómo así que le dice a Dios, despierta? Muévete. Como que estás quietico, Señor, ¿no? Estos no. Aún el Salmo 27, un hermoso salmo, estaba sufriendo. Y miran cómo él dice, él dice algunas cositas en cuanto a su situación, pero dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Esos, por meterse conmigo por el ungido. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Entonces desarrollaron confianza, pero sí dijeron cosas. Ellos no recurren a una oración de liberación o de protección como yo hubiese hecho. ¿En qué les ayudaba en su seguridad y protección personal decir, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? ¿En qué le ayudaba? Por un lado, es una declaración
en la historia del pueblo judío. Muchas veces vemos esta declaración en los patriarcas, en los profetas, decir esto: Dios es el creador. Salmos que dicen eso. Entonces es una conexión con la historia personal del pueblo, con la identidad del pueblo. Este es un pueblo identificado con el señorío de Dios, con la soberanía de Dios. Un pueblo identificado en que Dios es más que una región, que Dios es soberano en la historia, en la creación, que todo le pertenece. Pero también es una declaración personal porque expresa que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Que Dios tuvo el control en medio de esa situación de sufrimiento. Y que ese control, ese señorío, te hace descansar. Es una declaración que no te exime de sufrir, pero que te hace decir: Señor, tú tienes el control de las autoridades y de su abuso sobre nosotros. Pero también te hace decir que por difícil que sea la situación, no claudicaremos en nuestra confianza en ti. No voy a claudicar en la confianza en ti. Ojalá mis oraciones fueran siempre así en los días de apremio, de fatiga o desánimo. Me dijo una persona en otra reunión de oración: pastor, usted no tiene hijo, ¿no? Y yo vi como una sonrisa porque estaban diciendo todos los papás ahí los problemas que tenían con los hijos y con los nietos. Usted no tiene hijo, ¿no? Usted está sobrado. Usted no tiene problemas. Usted está sobrado. Usted está de parabienes. No, Señor. Oren por mí. Yo necesito al Señor. Como tú, tus hijos, tus nietos. La palabra fue: estás hecho. Estás hecho. Pero Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas. Él es eterno, infinito, inmutable en su poder, perfecto. Su bondad es inmensa, su gloria, su sabiduría, su justicia, su verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. ¿Lo vives? Esta fue una declaración de los catecismos de la historia, que vez tras vez, cuando se reunían, declaraban quién es Dios. Y por eso ellos necesitan declarar: yo confío en el Dios de la historia, soberano en la historia, y que está en medio nuestro. Eso nos hace tener más cuidado. Y cita un salmo. En esa oración cita un salmo, y es el Salmo 2. Por un lado, porque oración sin palabra no tiene sentido. Necesitamos orar la palabra, como lo hemos hecho. Me imagino que acá también lo hacen. Necesitamos la palabra de Dios que inspire la oración, que motive la oración. En este caso, la oración es para confirmar que Cristo cumplió el Salmo 2. Y que Cristo es victorioso. Él es el victorioso. Y dice así: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y la explicación de ellos: porque en verdad, y ahí está el cumplimiento, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra
tu santo siervo, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, y esa es la petición. Pero noten, enlazan el salmo, lo traen al cumplimiento presente y agregan no solo la soberanía de Dios, sino el propósito de Dios específico, la providencia. Tu propósito para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Eso que hemos vivido es algo que Dios ya había anticipado en la historia, más de 2000 años atrás. Ya estaba anticipado que sucediera. Y sucedió. Y Jesús resucitó. Esto los animaba a seguir siendo fieles, a persistir a pesar de la persecución y la oposición. Gracias a este salmo, la iglesia podría consolarse en que Dios tenía toda la persecución bajo su control soberano. Esta es la providencia de Dios, la previsión de Dios en los tiempos. Que este acontecimiento estaba en los planes y cálculos de Dios. Es la acción de Dios, la intervención de Dios en el curso de la historia y en esa escena en particular para hacer lo que era su plan perfecto. Ellos entienden que por encima de toda autoridad humana está la del Señor dirigiendo, orquestando y usando aún el dolor y la incomodidad para sus fines gloriosos. Así que esta oración es distinta porque no es individualista, es intimista, pero también es distinta por su tema, por su contenido, pero es distinta por su petición. La petición: ahora, Señor, considera sus amenazas. Ahí está el pedido especial. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Eso me pareció increíble. No vamos a cesar de hablar. No vamos a callarnos. Te cierran la puerta, se abrirá otra. El vecino no te habla porque eres creyente y vienes a esta iglesia, habrá otro vecino. Pero no vamos a dejar de hablar. Aunque venga el sufrimiento, aunque venga la persecución, no vamos a dejar de hablar. Y eso es impactante. Ellos no oran por un trabajo. Ellos no oran por la seguridad de sus vidas. Ellos no oran para que el Señor les guarde su pellejo. No, eso está lejos de sus cálculos. Claro, ellos dicen: mira sus amenazas, considera sus amenazas. Pero su oración es distinta a la nuestra, porque ellos están tomando lo que el Señor está haciendo en la historia, sus propósitos, que es la predicación del Evangelio al perdido, como su oración. Y quieren continuar siendo fieles a ese llamado, y no quieren que la llama del Evangelio se apague, sino que continúe. Esto es sencillamente notable, hermanos. Ellos no están pensando en salir, no están pensando en esconderse, no están pensando en callarse. Su oración es para que Dios les guíe a seguir hablando. No les importa el martirio, porque es una honra sufrir por Cristo. Ellos no oran para que Dios los libre de confrontaciones y sufrimiento.
Yo sí hubiese orado por eso. No. Ellos oran para que Dios les conceda el valor a predicar. Frente a la burla, frente a la oposición, frente a la persecución. Señor, no nos dejes debilitar, no nos dejes ceder. Por favor, sigue obrando tus propósitos y manténnos trabajando para esos propósitos. Claro, ellos oran porque se sienten débiles, porque necesitan al Salvador. Pero en su debilidad claman a Dios para que les dé la fuerza. Debemos orar en contra de la persecución y los sufrimientos que genera la persecución. Claro, toda la Biblia está llena, los salmos están llenos de menciones de salmista orando por protección, pero siempre están pensando en el propósito de Dios, la voluntad de Dios que es mayor al sufrimiento. Alguna vez C.S. Lewis, el escritor inglés, escritor de las Crónicas de Narnia, que quizás algunos de ustedes conocen, él vivió momentos de mucho miedo, de parálisis, muchas veces el miedo lo paralizó y él reconocía que era un arma peligrosa en su vida, que el enemigo sabía usar en contra de él. Y él dijo esto: nunca nadie me dijo que el dolor se sentía como se siente el miedo, la misma tensión en el estómago, el mismo desasosiego. Por eso necesitamos orar. No te olvides de orar para que Dios te dé el valor para continuar haciendo la misión. Para que esta iglesia se duplique en el tiempo. Para que podamos alcanzar con el Evangelio a todo este pueblo y sus alrededores. Porque alguna vez me dijeron que en todos estos pueblos antioqueños hay más gente viviendo en los alrededores que en las mismas ciudades. Y debemos orar para que el Evangelio llegue a todas esas zonas rurales, porque esa es la misión que Dios tiene con nosotros. Y Dios les dio un regalito. ¿Cuál fue el regalito que les dio el Señor? Espíritu Santo, pero ¿qué dice? ¿Qué pasó? Este no fue el temblor de hace unos días pasados, ¿no? Que todo el pueblo salió a las calles a las 4:18 de la mañana, yo desperté a mi esposa, creo que tenía una alarma el celular que alguna vez puse y sonó el antísimo, no sé para qué sirve, pero uno mientras trata de despertarse, pasaron los 5 minutos y eso tembló. Pero la tecnología sirve para algo, no sé, en este caso no sé para qué, pero bueno. Para asustarse más, no sé, para asustarse más. Yo no sé si había algún cristiano orando en ese momento que tembló. En este caso, el póster que le dio Dios fue que tembló. El regalo que le dio al Señor es que tembló y el Espíritu Santo se derramó. Ahora, esto del temblor tiene una connotación teológica. El suelo tembló cuando Isaías se encontró con Dios en el salón del trono en el templo. Isaías 6:4. La tierra tembló durante la muerte de Cristo cuando la cortina del templo se rasgó en dos. Mateo 27:51. El temblor de la tierra simboliza la presencia de Dios y su aprobación de la oración en estos casos. La tierra retumba para demostrar que Dios ha estado entre ellos. Y tal evento, al igual que las señales y maravillas que Dios hizo y realizó a través del nombre de Jesús, da testimonio del asombroso poder de Dios. Yo no me imagino lo que pasó ese día, cómo se sintieron, porque imagínate que esto empieza a temblar aquí
No, en la presencia de Dios, no, salimos corriendo. Pero hubo algo ahí, hubo algo muy especial ahí, que no salieron corriendo y se quedaron. Porque hubo algo de la convicción de Dios, seguramente arrepentimiento, algo pasó ahí. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hermanos, qué privilegio es orar. Lamento muchas veces que no sea un hombre tan lleno de la oración. Y digo lamento porque cuando uno más ora, más percibe el camino del Señor. ¿Qué camino hemos de seguir? Pero muchas veces uno anda haciendo cosas y necesitamos orar más para que el Señor nos lleve a lo que es la convicción de Él. Porque muchas veces nos encontramos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Salvador. Una oración desde la intimidad, intimista, no individualista, una oración centrada en quién es Dios, en el carácter de Dios, una oración que nos conecta con la voluntad y la misión de Dios. Me gustaría que este texto habla de orar. Me gustaría que ahí en grupito de 2 o 3 oraran. Oraran al Señor. Quizás el Señor les dice, adórenme. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si ahí donde estás con la persona que está a tu lado, oras? Porque este texto nos invita a orar. Así que oren. Ahí la están llamando, señora. Despierte. Pero oremos. Oremos al Señor.
que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder